Bienvenidos adictos a la literatura, volvemos a la sección dedicada a los misterios de la literatura. Hacía ya unas semanitas que no pasamos por aquí y creo que ha llegado el momento de volver al misterio. Y lo vamos a hacer por la puerta grande. Hoy daremos un breve pero intenso repaso a la vida y obra de uno de los autores de ciencia ficción más influyentes, controvertidos y extraños de todos los tiempos. Ni más ni menos que Philip K. Dick. Algunos probablemente asociéis su nombre inmediatamente con la inmortal película de Blade Runner basada en su obra ¿Sueñan los androides en ovejas eléctricas? Pues bien, hoy vais a descubrir cosas de él que seguro que no sabíais. No esperemos más y tras pasar la prueba de que no somos un replicante, comencemos. Antes de adentrarnos en los grandes misterios que rodean la figura de este inmortal escritor, es como siempre indispensable empezar haciendo un breve semblante de su biografía. Su nombre completo era Philip Kendrick Dick, nació en Chicago, Illinois, el 16 de diciembre de 1928 y murió en Santa Ana, California, el 2 de marzo de 1982, es decir, con solo 54 años de edad. Philip K. Dick nació de forma prematura junto a su hermana melliza Jane Charlotte Dick. Sus padres fueron Dorothy Kendrick Dick y Joseph Eckhart Dick, un investigador de delitos económicos que trabajaba para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Después de que su padre contratase un seguro de vida familiar, el inspector que el seguro envió a la casa descubrió el estado lamentable de desnutrición en que se encontraban los recién nacidos, el pobre Dick y su hermana, por lo que ordenó enviarlos al hospital inmediatamente. Lamentablemente, la pequeña Jane falleció de camino al hospital, tenía apenas 5 semanas de edad y este episodio marcó ya la infancia de Philip K. Dick y muchas de sus obras posteriores. Los padres de Dick terminaron por divorciarse y su madre conseguiría su custodia cuando él apenas tenía 5 años de edad, yéndose ambos a residir a Washington DC. Philip K. Dick no fue un buen estudiante. Llegó a sacar un simple suficiente en redacción, algo que no evitó que ya con temprana edad sus profesores comentaban que demostraba interés y talento para contar historias. La realidad de por qué sucedía esto y tenía estos problemas con sus estudios es porque a pesar de que tenía una gran inteligencia muy por encima de la media, esta no había venido sola, sino que venía acompañada de una fuerte agorafobia. Eso hizo que el pobre y pequeño Philip K. Dick se viese obligado a consumir fármacos desde su adolescencia, lo que le impedía cursar sus estudios con normalidad. Tras terminar los estudios secundarios, pasó una breve temporada estudiando en la Universidad de California en Berkeley, intentando especializarse en alemán, algo que tampoco llegó a buen puerto. Después de su etapa universitaria pasó por diversos trabajos, llegando a ser presentador de un programa de música clásica de la emisora de radio KSMO en 1947, e incluso vendedor de discos. Sería en 1952, tras publicar su primera historia corta de ciencia ficción, Beyond Lies, The Book, que decidiría dedicarse a la escritura a tiempo casi completo. Una decisión muy valiente pero también muy complicada. Aquellos fueron años muy difíciles y de grandes problemas económicos. En 1955 por fin Dick conseguiría publicar su primera novela, Solar Lottery, momento a partir del cual empezaría su despegue definitivo como escritor. Durante los años 60 entabló relaciones con la contracultura y los movimientos izquierdistas, declarándose contrario a la guerra del Vietnam. Todo eso llevó a que él y su mujer fuesen investigados por el FBI. Su mujer en aquel entonces era Cleo Apostolides y también era conocida por sus ideas izquierdosas, algo nada bien visto en aquella época en Estados Unidos. El reconocimiento de la crítica le llegó a Philip K. Dick en 1963, cuando ganó el premio Hugo por su novela El hombre del castillo. Aunque Dick fue entonces aclamado como un genio en el mundo de la ciencia ficción, siguió siendo un desconocido para el resto del mundo literario, por lo que solo pudo publicar sus libros en editoriales especializadas que pagaban poco. En consecuencia, aunque publicó novelas regularmente durante los siguientes años, siguió teniendo dificultades económicas casi hasta el final de sus días. Philip K. Dick llegó a casarse 5 veces y a tener 2 hijas, Laura e Isa, y un hijo, Christopher. Todos sus matrimonios terminaron en divorcio, en un reflejo más de su vida atropellada, en la que si algo no hubo nunca fue estabilidad emocional. Tras años de abusos de drogas y enfermedades mentales, Philip K. Dick murió empobrecido y sin reputación literaria fuera de los círculos de la ciencia ficción. Falleció el 2 de marzo de 1982 por un derrame cerebral en Santa Ana, California.
Lamentablemente, su muerte fue unos meses antes del estreno millonario de la primera película de Blade Runner, una auténtica pena. Eres Polly. Una vez tuve tu trabajo. Se me daba bien. Phyllis K. Dick fue también, sin embargo, protagonista de una serie de extrañas experiencias que trascendieron su propia obra y que ha llegado el momento de repasar. Así que veamos los misterios de Phyllis K. Dick. 1. El imperio que nunca cayó. A la temprana edad de 13 años, Dick tuvo un sueño recurrente durante varias semanas. Soñaba que estaba en una librería tratando de encontrar un número de la revista Astounding Magazine. El número en cuestión se suponía que contenía la historia llamada El Imperio Nunca Cayó, la cual le revelaría los secretos del universo. A medida que el sueño persistía, la pila de revistas en las que buscaba era cada vez más pequeña, pero nunca llegaba a la última revista. Finalmente, Dick llegó a tener miedo de llegar a descubrir la revista famosa y volverse loco, tal y como sucedía con el Necronomicon de Lovecraft o el Rey Amarillo de Chambers. Aunque estos sueños cesaron, Phyllis K. Dick mantuvo una extraña obsesión con esta mítica obra que su mente había recreado en sus sueños, hasta el punto que sobre el imperio que nunca cayó girarían dos de sus obras más controvertidas, complicadas y personales, como Valis y Exégesis. Esta última obra tenía más de 8000 páginas y comprendía una suerte de extraños diarios. II. La doble vida de Phyllis K. Dick. El 20 de febrero de 1974, Dick fue sometido a cirugía dental para extraer una muela del juicio rota. Se recuperaba de los efectos del pentotal sódico administrado durante la extracción cuando recibió en su casa un envío de analgésicos del dentista. La mujer que le traía el paquete llevaba un colgante con un símbolo en forma de pez al que Dick llamó vesícula piscis. Aquello fue el disparador de extrañas visiones que él mismo describió de la siguiente manera: experimentaba una invasión de mi mente por una mente trascendentalmente racional, como si yo hubiese estado loco toda mi vida y de repente me hubiese vuelto cuerdo. Algunos han comparado esto con las pastillas de Matrix. Es como si en aquel momento Dick hubiese tomado la famosa pastilla y hubiese despertado a la realidad, según sus propias palabras. Las visiones aumentaron, siendo cada vez más largas y detalladas, llegando un momento en que Dick se convenció de que había comenzado a vivir una doble vida. Una como él mismo y otra como Tomás, un cristiano perseguido por los romanos del siglo I después de Cristo. Algo que puede sonar a puros alucinaciones e incluso algún tipo de brote esquizofrénico. Sin embargo, lo realmente fascinante es que su mujer en aquellos momentos aseguraba que cuando Phyllis K. Dick se encontraba poseído por Tomás, comenzaba a hablar en latín, griego y arameo, idiomas que desconocía. Ya sabes que sin gafas no veo. 3. Valis o Sibainbi. Buscando una explicación a lo que estaba experimentando desde que en 1974 comenzasen sus visiones, Phyllis K. Dick llegó a afirmar que había establecido contacto con una entidad divina de algún tipo, a la que se refería como Zebra, Dios o más frecuentemente Valis. Un acrónimo en inglés de Vast Active Living Intelligence System, es decir, un sistema de vasta inteligencia viva que en castellano se conoció como Sibainbi. Dick llegó a teorizar sobre la posibilidad de que esta inteligencia usara un satélite de algún tipo que recurría a rayos para comunicarse con la gente de la Tierra usando lo que él denominaba un estímulo desinhibidor, para predisponer a los sujetos a la comunicación. Se estaba refiriendo a la que él llamaba vesícula piscis, el famoso colgante que llevaba la mensajera que despertó sus pesadillas. Es fácil pensar que todo esto no era más que fruto del abuso de los analgésicos y de las drogas a las que Dick recurría con frecuencia. Sin embargo, existe un episodio de su vida que puede que haga que nos replanteemos esta fácil explicación. Veámoslo. Es tu identidad implantando una nueva. Dímelo ya, ¿quién soy, demonios? 4. La premonición de la enfermedad de su hijo. Mientras Dick escuchaba una estrofa de la canción Strawberry Fields Forever, creyó recibir un mensaje de Sibainbi advirtiéndole de que su hijo tenía una grave enfermedad que ponía en peligro su vida. Rápidamente se sometió al niño a los chequeos rutinarios, pero no descubrieron los médicos en el bebé ningún defecto ni enfermedad. Sin embargo, Dick insistió en que se le efectuasen pruebas más exhaustivas. Para desconcierto de los propios médicos, estos finalmente descubrieron una hernia inguinal estrangulada y se dieron cuenta de que había que operar de inmediato o peligraba la vida del niño. Afortunadamente, la operación fue bien y el hijo de Dick se recuperó. ¿Fue esto una casualidad o realmente Dick estaba en contacto con algo? Es una pregunta muy difícil de contestar. En un futuro en el que predomina la paranoia, ¿cómo demuestras quién eres en realidad? 5. El gemelo fantasma.
Por si todas estas experiencias místicas fueran poco, Phyllis K. Dick mantuvo también toda su vida una extraña obsesión con su hermana melliza fallecida al poco de nacer él, Jane Charlotte. Dick aseguró siempre que estaba en contacto con su hermana fallecida, y que en cierto modo ésta hablaba a través de él. Creía que estaba agazapada en su mente, enlazada a su sinapsis, y no siempre estaba allí con buenas intenciones. Un auténtico gemelo fantasma que reflejaría después en sus obras. Probablemente Phyllis K. Dick sufría un serio complejo de culpabilidad debido a la muerte de su hermana. Seguramente él se estuvo preguntando toda su vida por qué él había sobrevivido y ella no. This isn't the man I want to be. I'd like to resign. You don't get to resign. El androide de Phyllis K. Dick llamado PKD. Ni con su muerte terminaron los misterios que rodearon a Phyllis K. Dick. En 2004, 22 años después de su fallecimiento, como si una de las novelas del autor se tratase, el joven inventor David Hanson, especialista en robótica de la Universidad de Dallas, creó una piel sintética sumamente realista a la que bautizó Fruben. Con este material, tras varias pruebas, realizó una réplica de la cabeza de Phyllis K. Dick, el que era entonces su escritor favorito. Después, tras conocer una serie de programadores que estaban desarrollando un programa educacional llamado Autotutor, decidieron aunar habilidades y crearon un fabuloso androide al que llamaron PKD, las iniciales de Dick, ya que era una perfecta réplica de él. El robot era capaz de mantener una conversación con la misma voz e incluso con las mismas ideas del escritor, extraídas de cientos de entrevistas. Su realismo era tal que la misma hija de Dick llegó a quedar asombrada por el parecido con su padre. En una especie de broma macabra del destino, en 2005 Google invitó a David Hanson a sus oficinas de Santa Clara. El inventor llevaba consigo la cabeza del PKD y durante el viaje ésta se extravió o fue robada. Sea como fuere, y aunque se construyeron nuevas versiones del robot, esta jamás fue hallada y hasta hoy se mantiene el misterio sobre cuál fue el destino de la cabeza del clon robótico de Phyllis K. Dick. Sometimes I think time is giant screw. You think time is a giant screw? Yes. Phyllis K. Dick fue un hombre perseguido por sus pesadillas y alucinaciones, que vivió permanentemente entre dos realidades distintas, pues efecto de la droga, la medicina, la enfermedad o, por qué no, otros planos de la realidad. Lo cierto es que nos legó una obra donde la maravilla, el asombro y lo imposible fue puesto a nuestro alcance. Nada mejor para despedir a Dick que sus propias palabras en una obra que estoy seguro que reconoceréis de inmediato. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y hasta aquí los misterios de la literatura de esta semana. Volveremos con más y mejor la semana que viene. Recordad que continúa el sorteo de una biblioteca completa de libros para todos los que comentéis para celebrar haber superado los 1000 suscriptores. Tenéis las condiciones exactas en la descripción del vídeo. No perdáis el sorteo. No olvidéis darle al me gusta si os ha gustado, claro, suscribiros y marcad la campanita para que os avisen de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Hasta la semana que viene.